La Iglesia Presbiteriana Fundamentalista Bíblica presenta La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida. Leemos en el Salmo 52. ¿Por qué te glorías de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como navaja amolada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que hablar justicia. Has amado toda suerte de palabras perniciosas e engañosa lengua. Por tanto, Dios te derribará para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada, y te desarraigará de la tierra, de los vivientes. Y verán los justos y temerán y reiránse de él. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternalmente. Te alabaré para siempre por lo que has hecho y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Los que tienen poder y riquezas terrenales suelen sentirse muy confiados. Si cuando atacan y perjudican a hijos de Dios confiados en su poder, no pueden escapar del brazo del Dios omnipotente.
que siempre velará por nosotros y nunca nos dejará. Por lo cual, mientras los poderosos de este mundo se marchitan y perecen, nosotros estaremos verdes y lozanos por la gracia del Señor. Amén. Las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 21. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y concibió y parió Sara a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le parió Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara había de dar de mamar a hijos? Pues que le he parido un hijo a su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara al hijo de Agar la egipcia, el cual había parido a Abraham, que se burlaba. Por tanto dijo a Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, que el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también al hijo de la sierva pondré en gente, porque es tu simiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y diólo a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entrególe el muchacho y despidióla. Y ella partió y andaba errante por el desierto de Beerseba. Y faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un árbol, y fuese y sentóse enfrente, alejándose como un tiro de arco, porque decía: No veré cuándo el muchacho morirá. Y sentóse enfrente y alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y házale de tu mano, porque en gran gente lo tengo de poner. Entonces abrió Dios sus ojos y vio una fuente de agua, y fue, y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y fue Dios con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Picol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios es contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra donde has peregrinado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos alianza. Y puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sean en testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron alianza en Beerseba, y levantóse Abimelech y Picol, príncipe de su ejército, y se volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un bosque en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días.
Escuchemos un mensaje de la Palabra de Dios. Tengo esta oportunidad de meditar en el Salmo 50:15, que dice lo siguiente, aquí la palabra del Señor: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Socorridos en el día de la angustia. Este salmo es el primero escrito por Asaf, que es el que compone este salmo. Es un levita, es un maestro de música y líder del coro que mantenía David en aquel tiempo. No se sabe con claridad la ocasión en que Asaf lo compuso, y probablemente fue escrito para realzar el valor de la vida espiritual en comparación con una mera religiosidad y una aparente espiritualidad, cosa muy común en este tiempo. Y es precisamente la adversidad lo que deja al descubierto qué tan genuina y profunda es nuestra relación con Dios. Este salmo, como la Biblia en general, abundan en grandes y preciosas promesas que nos alegran y alivian en medio de nuestras penas. Este versículo 15 fue el escogido por el presbiteriano británico Daniel Defoe, escritor de la historia de Robinson Crusoe, a quien lo dejan en una isla solo y estando a punto de morir por la fiebre, en su desesperación, él encuentra una Biblia en un baúl y al abrir la Biblia descubre este versículo 15 en el que estamos meditando, en que entiende este hombre su corazón y se enciende en él una nueva relación con Dios. Esa noche Robinson Crusoe oró por primera vez en su vida y de allí en adelante se abre la esperanza en Dios que marcó su nacimiento espiritual. Un cristianismo ritual de apariencia o emocional nada deja finalmente, pero en cambio una vida de fe consecuente y un corazón contrito y humillado será recompensado finalmente. Como dice aquí el Salmo, este versículo 15 escogido: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Veamos aquí algunas lecciones importantes que podemos sacar de este versículo 15. Lo primero que nos dice aquí es que todos enfrentamos días de angustia. Dice allí literalmente el Salmo, en el día de la angustia. Angustias internas. Todos los cristianos tenemos que luchar continuamente con dificultades, ya desde la misma conversión a Cristo, con dudas, muchos a veces de la salvación, rechazo de cercanos por el hecho de ser cristianos, luchas diversas en nuestra vida espiritual. Conflictos también internos de lucha, cuando nuestra carne codicia contra el espíritu. Luchas también y aflicciones a través de la tentación, que es otra de las grandes angustias. Cuando Satanás nos busca para sacudirnos, para zarandarlos como a trigo y para devorarnos como aquel león rugiente. La angustia también del decaimiento mental y espiritual, el agotamiento, el estrés de nuestro tiempo, miedos como ahora, falta de madurez espiritual, ¿cierto?, en muchas personas. Pero no solamente hay angustias externas, también están las internas. Las internas y las externas. ¿Cuáles son estas externas? Las aflicciones personales y familiares. Están los reproches y las persecuciones muy comunes en nuestro tiempo también, especialmente al cristianismo. Pérdidas terrenales, del trabajo, de los recursos. Está también, cierto, las aflicciones en la iglesia, la apostasía y la tibieza de muchos. Y también la oposición en nuestra sociedad a la causa de Cristo, el ateísmo y las ideologías seculares, tan comunes también en este tiempo. Una segunda cosa importante que vemos aquí, que no solamente tenemos que enfrentar angustia, sino que los cristianos gozamos el privilegio de invocar a Dios, como dice aquí este versículo: invócame o llámame. Así que, hermanos, es maravilloso que Dios mismo nos pida que le llamemos. Invócame, dice Él. Él pide que le llamemos, porque Él es el Dios Todopoderoso, porque su gracia es suficiente para nosotros. Tiene una preocupación intensa por su pueblo, por sus hijos. ¿Por qué invocar a Dios? Bueno, como dice el Salmo 46:1,
porque Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es capaz de ayudarnos. Él se compadece de los suyos. Se cuenta que la reina Isabel le dio un anillo a un noble con la promesa de que si él le enviaba ese anillo en momentos de necesidad, ella lo recordaría y lo ayudaría en aquel momento. Bueno, ese hombre envió ese anillo, pero nunca llegó a las manos de la reina. Bueno, con Dios es diferente. Dios siempre nos escucha y Dios siempre nos contesta. Está Él siempre atento a las necesidades del pueblo. Invócame, dice el Señor aquí. Y invocar es orar a Dios, es llamar al Señor. Dios nos escucha y responde a las oraciones. Dice Isaías 65:24. Y será que antes que clamen, responderé yo. Aún estando ellos hablando, yo habré oído. Muy conocido el pasaje allí de Mateo 7:7, donde el Señor Jesucristo dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por tanto, hermanos, Dios nos llama a orar con fe, de forma ferviente, de forma sumisa. Así que no nos preocupemos ni desesperemos. Solamente debemos invocar a Dios y orar intensamente, humildemente, y creyendo en Él, y creyéndole además a Él. Al invocar, estamos también reconociendo nuestra impotencia, nuestra incapacidad personal para socorrernos a nosotros mismos. Así que al invocar, dejamos de confiar en nosotros, reconocemos nuestras limitaciones y nos hacemos dependientes de Dios. Porque la prueba da intensidad a nuestra dependencia de Dios y también da intensidad y también vivacidad a nuestras propias oraciones. Lo tercero que se desprende de este nuevo pasaje del versículo 15 es que hay una promesa de Dios maravillosa. Y Él dice: te libraré. Dios ha prometido cumplir esta promesa: te libraré, te oiré, te libraré. Job 22:27 dice allí: y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. El Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. El Salmo 107:13 agrega: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Esta es una promesa maravillosa de Dios a su pueblo, a sus hijos. Dios ha prometido oírnos y librarnos de la angustia. Además sabemos que Dios tiene el control y que Dios puede cumplir lo que Él ha prometido. Puede usar medios inesperados para liberarnos. Puede abrir puertas y usar caminos naturales o nuevos para mostrar su misericordia. Dios tiene control de todo lo creado y mueve al mundo hacia sus propósitos. Así que nosotros los cristianos nunca deberíamos dudar. Si Él quiere librarnos de algún peligro o aflicción, Él lo hará. Y quiere bendecirnos. Y si Él quiere hacerlo, nada va a impedir la bendición de Dios para su pueblo. Además, recordemos que Dios lo ha hecho a través de la historia. Dios liberó a los patriarcas en sus angustias y peligros. Lo hizo también con Job, lo hizo con David. Dice allí el Salmo 34, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A Él miraron y fueron alumbrados y sus rostros no se avergonzaron. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así que tenemos además a Daniel librado del pozo de los leones. Tenemos a sus amigos librados del horno de fuego. Vemos a Pedro librados de la prisión y tantos otros en la palabra del Señor. Así que lo que Dios hizo antes, Él también lo puede hacer ahora si Él lo quiere. Dios cumple lo que ha determinado. Y si Él quiere librarnos, Él lo hará. Nadie podrá estorbar su mano. Ahora, y si nos mantiene Dios con la prueba, que también puede ser su propósito, Él nos dará fuerzas para enfrentarla. Como el caso de Pablo, que dice allí segunda de Corintios 12, texto 8 y 9. Por lo cual 3 veces he rogado, dice Pablo, al Señor, que se quite de mí, se refiere al aguijón. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mi flaqueza, porque habita en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Se nos dice aquí que Dios nos librará de los miedos y ansiedad, nos fortalecerá consolándonos y dándonos una tranquilidad
y un disfrute espiritual inexplicable, aunque practicable, en medio de nuestras aflicciones. Y en la medida de que dependemos del Señor, Él nos dará su fuerza y hará que su fuerza sea real en medio de nuestra propia vivencia. Filipenses, dice Pablo ahí escribiendo los Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Así que Dios nos librará de la ansiedad y Dios promete darnos fuerza, llenarnos de su fuerza en medio de la prueba o de la aflicción que Él quiera mantener en nuestra vida. Y lo más importante es que Dios nos dará liberación, nos liberará, nos libertará. Dios ha provisto en Cristo libertad de la condenación eterna. Cristo venció al diablo, al mundo y a nuestra propia naturaleza caída y aún a la muerte. Y todos quienes hemos creído en Cristo reinaremos finalmente con Él por la eternidad, como lo dice allí Juan en Apocalipsis 7, texto 14 en adelante. Y Él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol nunca caerá más sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de agua, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Así que las tormentas de la vida sabemos que pasarán, pero quienes aún están sin Jesucristo, sabemos que les espera un juicio terrible, un juicio eterno de condenación. Una cuarta lección que aparece aquí la encontramos también en una responsabilidad. Y es que el deber y la respuesta consecuente de los cristianos a nuestro Dios es de bendición, es de acción. Dios debe ser glorificado como consecuencia de todos sus beneficios. Y me honrará, dice el Señor. Esto es, ensalzarás, glorificarás. Cuando Dios nos pide que lo honremos y glorifiquemos, no es para que agreguemos algo a su gloria esencial, porque Él es perfecto y es glorioso en sí mismo. Lo que nos pide es que si hemos sido librados por Él, debemos ser ahora un monumento y un trofeo para mostrar y hacer notoria su gloria a este mundo, a las personas con las cuales convivimos y nos rodeamos. Y es precisamente la prueba y la aflicción un despertador y motivante para glorificar el nombre del Señor. Ahora, ¿cómo honrar a Dios hoy? Bueno, alabando su santo nombre, publicando su gloria, su amor y su misericordia, confiando en Él en todo momento, con una vida consagrada a Él, con una dedicación a su servicio, con nuestra obediencia y sujeción a Dios y a su santa palabra, con gratitud práctica, con acción de gracias, como dice Proverbios 3:9, honrando a Dios de nuestra sustancia, con nuestra contribución económica fiel, con el diezmo y las ofrendas, para suplir las necesidades de la obra y para socorrer a los que están en estos momentos en necesidades. Así que, hermanos, nunca intentemos soportar solo nuestras cargas. David nos dice en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Así que despertemos, hermanos, a la generosidad en estos tiempos difíciles. Comuniquemos la gracia de Dios a otros. Seamos portadores de Cristo a los abrumados el día de hoy. Consolemos a los afligidos. Cooperemos fraternalmente con los necesitados. Y si estamos muy angustiados, apropiémonos y practiquemos esta promesa. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Alabemos a Dios por lo que tenemos y oremos por todo aquello que queremos. Y si quien está escuchando hoy está lleno de angustia y nunca ha ido a Cristo, pidan en este momento a Dios que tenga misericordia de ustedes, que le haga ver íntimamente su pecado, que ponga fe salvadora por su gracia y por su espíritu en su corazón, y que usted pueda creer en Él, en Cristo de todo corazón. Dios le librará su alma, y usted tendrá el privilegio más adelante de glorificar su santo nombre. Que el Señor nos bendiga. Hemos presentado
La última llamada. Un programa dedicado a quienes buscan la respuesta fundamental de su vida.